Black Cat, número 8. Si no has visto los números anteriores, puedes encontrar la lista de reproducción aquí arriba y en la descripción del video. La historia comienza en la Negative Zone, la zona negativa. El monstruo de roca sujeta a Black Cat por las piernas, haciéndola colgar boca abajo mientras ella piensa. Los malos días tienen la costumbre de aparecer de repente. Crees que solo vas a hacer una pequeña escapada a la zona negativa para ayudar a una amiga a robar una vergonzosa cinta de audición de una instalación de almacenamiento de máxima seguridad, pero terminas en las garras de algún monstruo de roca, con toda la sangre subiéndote a la cabeza, enfrentando una muerte casi segura. Felicia le ordena a Mary Jane que corra, antes de que el monstruo la atrape a ella también. Mary Jane responde que no va a dejar que ella se lleve toda la gloria. Así que se transforma en Venom y se abalanza sobre el monstruo. Mientras tanto, Felicia piensa: por eso tienes que presionar a tus amigos para que te acompañen en tus locas aventuras, porque así, al menos, no estás sola. Y si casualmente resultan ser anfitriones de un simbionte alienígena con superfuerza y un completo desprecio por su propia seguridad, mucho mejor. El monstruo finalmente suelta a Felicia. Ella rueda por el suelo, se levanta y sacude su uniforme con fastidio, diciendo que tendrá que llevarlo a la tintorería. Le pregunta a Venom si sabe lo difícil que es sacar el polvo de la piel sintética, pero él está demasiado ocupado peleando. Felicia le arroja varios cuchillos al monstruo y le advierte que está en problemas, porque las únicas rocas que a ella le gustan son los diamantes. El monstruo levanta a Venom y lo aplasta entre sus brazos, pero los cuchillos se clavan en su espalda y lo hacen soltarlo. Felicia los usa como escalones para trepar, lo sujeta del cuello y lo hace girar, aclarándole que no es nada personal, pero que nadie se mete con sus amigos. El monstruo estalla en pedazos. Felicia cae al suelo y se sienta junto a Mary Jane. Ambas se miran en silencio por un momento. Venom se levanta y declara que odia la Negative Zone, donde lo único que hay es atmósfera baja y bloques de piedra parlantes. Venom se transforma de vuelta en Mary Jane. Felicia le pregunta si no va a agradecerle por salvarle la vida, pero Venom responde que si ella hubiese tenido más cuidado, él no habría tenido que intervenir. Felicia le dice a Mary Jane que no está segura de que le guste su amigo parásito y que depender de otras formas de vida debería haberle enseñado modales. Mary Jane la corrige: es un simbionte, no un parásito, y añade que ninguna de las dos debería estar allí, arriesgando el cuello por una estúpida cinta de video. Todos creen que sus reputaciones valen más que sus vidas, y ahora se encuentran vagando por un desierto de cristal, sin saber a dónde van. Felicia le responde que la situación es soportable. La Negative Zone tiene la costumbre de dejar a las personas justo donde necesitan estar, y además, Mary Jane la tiene a ella, un amuleto de buena suerte que camina y habla. Mientras descienden por una pendiente empinada, Mary Jane le responde que es un amuleto de mala suerte. Felicia replica que esa es una visión muy limitada. La suerte no es un vaso medio lleno o medio vacío, sino 100% lleno, mitad agua y mitad aire, y consiste en hacer que ambas mitades trabajen a tu favor. Mary Jane le dice que se calle porque está por caerse, pero termina haciéndolo de todas formas, y arrastra a Felicia al suelo con ella. Felicia la recrimina por interrumpirla cuando estaba en una racha. Mary Jane le responde que la próxima vez espere hasta que no estén bajando una duna en otra dimensión. Felicia replica que a ella la distrae ver a su amiga convertirse en una sustancia negra brillante. De pronto, Felicia se detiene y señala algo en la distancia, preguntándole a Mary Jane si cree que ese es el lugar que buscan. El depósito de máxima seguridad resulta ser un castillo con el letrero "We Store It", guárdalo aquí, rodeado de una muralla de picos de cristal y un foso de lava hirviendo. Felicia comenta que si quisiera esconder algo valioso en un lugar al que nadie pudiera llegar, ahí es exactamente donde lo pondría. Agrega que ella se encargará de entrar por la fuerza, mientras que Mary Jane deberá buscar la cinta una vez adentro. Le pide que no se intimide si las cerraduras parecen complicadas, porque no ha encontrado una que no pueda abrir. Mary Jane le responde que le preocupa más cómo van a cruzar el foso de lava y escalar la pared de picos cortantes. Felicia le dice que eso es responsabilidad de Mary Jane y su amigo viscoso, pero ella le explica que el simbionte tiene debilidad contra el fuego y que esos picos cortarían cualquier telaraña. Le pregunta si tiene un plan B. Felicia responde que no. De repente, escuchan un ruido proveniente del suelo. Una estatua gigante surge de la tierra. Felicia pregunta qué es, y Mary Jane responde que es una esfinge, un espíritu guardián. Felicia le pregunta cómo lo sabe,
y Mary Jane explica que hizo una especialización secundaria en literatura clásica en la universidad. Como comentario, esto me parece una exageración. No hay que ir a la universidad para saber lo que es una esfinge. La esfinge les da la bienvenida a U-Storage, la instalación de almacenamiento ultra segura líder de la Negative Zone, con clasificación de 5 estrellas en las redes. Como toda buena esfinge, les dice que, para obtener acceso, tienen que responder un acertijo. Que no puede verse pero siempre sentirse. No tiene forma, pero une a las personas. Y no tiene precio, pero conserva su valor. Felicia le dice que están apuradas y le pregunta si no pueden saltarse ese paso y trepar la pared, mientras la esfinge mira hacia otro lado. La esfinge responde que no. Mary Jane dice que se encargará de esto porque está segura de tener la respuesta. Confiada, declara que la respuesta es amistad. Ambas miran a la esfinge un momento en silencio. Finalmente, la esfinge dispara un rayo láser por los ojos, informándoles que su respuesta es incorrecta y que la correcta es la moneda fiduciaria. Felicia y Mary Jane saltan y logran esquivar el rayo. Como comentario, este es el dinero emitido por un gobierno que no está respaldado por un producto físico como el oro o la plata. Felicia le pregunta a Mary Jane por qué respondió eso, y le recuerda que están en la Negative Zone, no en una comedia romántica. La esfinge continúa disparándoles mientras ellas corren por sus vidas. Felicia comenta que tienen que salir del radio de explosión, encontrar una forma de cruzar el foso y trepar la pared. Mary Jane pregunta cómo van a hacer eso. Ambas se esconden en una zanja y Felicia le responde: no lo sé. Haz crecer patas gigantes de rana y salta por encima o algo así. Resignada, Mary Jane se transforma en Venom. Levanta a Felicia por la cintura, mientras le dice que se sujete. La sube sobre sus hombros y se pone en cuclillas, con sus pies transformados en patas de rana. Felicia le pide que la baje, pero Mary Jane le recuerda que esto fue su idea, y salta sobre el foso de lava y la muralla de cristal, aterrizando dentro del castillo. Dentro del depósito, Felicia sugiere que nunca más vuelvan a hacer eso, pero Venom responde que Felicia quería una forma de entrar y que ella la encontró. Finalmente, encuentran la bóveda. Pensativa, Felicia la observa y comenta que fue construida como Fort Knox con esteroides, paredes de al menos 1 metro de grosor y un mecanismo de cierre extremadamente complejo, pero es interrumpida por un sonido. Mary Jane está parada junto a la bóveda, ya abierta. Sonriente, le pide disculpas por haberle quitado el momento, ya que sabía que estaba emocionada por usar sus habilidades. Felicia le pregunta cómo lo hizo. Mary Jane responde que tenía que contribuir con algo tras arruinar el acertijo, así que probó 1, 2, 3, 4, 5 en la cerradura. Felicia comenta que eso parece una falla de seguridad bastante seria. Mary Jane le explica que la gente se vuelve complaciente porque cree que las capas externas de seguridad los salvarán y que muchas personas aún usan su cumpleaños como contraseña del banco. Felicia pregunta si no debe hacer eso, y Mary Jane, incrédula, le exige que la cambie en cuanto vuelvan a casa. No entiendo por qué siguen poniendo a Felicia como una tonta. La bóveda es enorme y está repleta de todo tipo de objetos, incluyendo una estatua de Spider-Man. Mary Jane pregunta cómo van a encontrar la cinta entre todo eso. Felicia responde que no sabe, pero que está preparada para divertirse averiguándolo, y abre un joyero, admirando su contenido. Mary Jane le recuerda que no pueden distraerse. Felicia protesta, pero Mary Jane le pregunta si no tiene suficientes joyas. Felicia responde que sí, pero que estas son joyas de la Negative Zone. Felicia propone empezar desde arriba e ir bajando piso por piso para no estar allí para siempre. Mary Jane abre una caja y responde que no pueden hacer eso. Son demasiadas cajas y demasiados pisos. Felicia responde: no vamos a revisar cada caja, MJ. Vamos a usar el proceso de eliminación. Por ejemplo, sabemos que tu cinta no va a estar en algún viejo contenedor polvoriento del Instituto de Xavier. Pero se detiene de golpe. Mary Jane le pregunta qué ocurre. Felicia saca un espejo de la caja y responde que cree que es el Siege Perilous, el asiento peligroso. Mientras lo observa con atención, piensa: solo había oído historias, leyendas, rumores en foros clandestinos sobre los artefactos más valiosos que un ladrón podría adquirir. Y ahora estaba en mis manos. Ningún ladrón podría alejarse de un premio así, sin importar lo que pudiera costarle. Como comentario, en la leyenda del rey Arturo,
El Siege Perilous es el asiento en la mesa redonda, reservado para el caballero que recuperara el Santo Grial. En el universo Marvel, es un artefacto místico de inmenso poder, que actúa como un portal interdimensional al multiverso, y ofrece a quienes lo atraviesan una nueva vida. La última vez que se lo vio fue en Knights of X, en la era de Krakoa de los X-Men. Ni idea de qué hace acá, en un cómic de Black Cat. En eso, el Siege Perilous comienza a brillar. Mary Jane le sugiere que debería dejarlo, pero el artefacto comienza a flotar, mientras aumenta de tamaño. Y así, mientras vemos a Felicia embobada con el objeto, y a Mary Jane sujetándose la cabeza preguntándole qué ha hecho, se nos cuenta que en el próximo veremos. Teoría de cuerdas. Y así terminamos con Black Cat número 8, con guión de G. Willow Wilson y arte de Gleb Mennikov. Saludos a Martín Torres N1C. Te cuento que G. Willow Wilson aporta una frescura inigualable en su etapa de Miss Marvel y explora un ecoterrorismo casi poético en Poison Ivy. Apoya a Ryuse Comics con un me gusta, suscríbete y dime qué te pareció este número. Gracias. Nos vemos en el próximo video.